justo aquí tengo el comunicado de transporte de pasajeros del municipio de Quito, en el que dice, informa sobre el accidente sucedido en el carril exclusivo de la Ecovía, registrado el día de hoy aproximadamente a las 8 de la mañana. El hecho sucedió en la avenida 6 de diciembre. El AMT dice, en donde un ciclista falleció tras haber perdido el equilibrio y caer bajo una unidad, según el reporte preliminar. Esto según el comunicado del municipio de Quito, ¿no? Este no es el primer caso de que muere un ciclista por las acciones de los vehículos, no solamente del transporte público, sino de los diferentes ciudadanos que se movilizan en la ciudad, pero vemos una necesidad de que estas políticas que son competencia del municipio, de los diferentes GATS, se apliquen en Quito. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo se ve desde los ciclistas, desde las personas que se movilizan en bici, a una ciudad tan agresiva y que tiene un alto índice de muertes por estas causas, ¿no? Por el irrespeto que existe a los ciclistas? Le escuchamos. Bienvenida, Sofía. Viviana Erazo te saluda. ¿Cómo ven esto desde la posición de las organizaciones de ciclistas? Buenos días, Viviana. Muchas gracias por este espacio. Creo que es un tema súper importante y que poca voz le dan a los ciclistas y a las ciclistas. Entonces creo que es como imprescindible poder poner en perspectiva muchísimas voces pro auto frente a las voces de ciclistas. Entonces, por ese lado, muchas gracias también por este espacio. Justamente en el tema de las opiniones, creo que todavía hace falta mucho este cambio de paradigma y de poder aceptar a la bicicleta como un modo de transporte y sobre todo respetar a las personas que elegimos esta opción. Entonces, ¿qué pasó ese día? Pues fue este ciclista atropellado. ¿Qué es lo que dice el comunicado que tan dolorosamente has leído? Que esta persona perdió el equilibrio y cayó debajo de un carro. O sea, no sé si no conocen técnicamente cómo se mueve el tránsito y por qué el 1,50 m que exige la ley hasta ahora, ¿no es cierto? Porque justamente cuando pasa un vehículo frente a un actor vulnerable como un ciclista o un peatón a una velocidad mayor, ¿no es cierto? Tiene un efecto succión el vehículo por la velocidad a la que va. Entonces, en el momento en que le está pasando, le está rebasando tan cerca, ahí es cuando le succiona el bus y por esa razón es que está debajo del bus, no porque se ha caído, no porque ha perdido el equilibrio, sino por el efecto succión que da la velocidad. O sea, siempre la opción es bajar la velocidad, tener el 1,50 m para rebasar. O sea, son cuestiones que técnicamente están en las normativas y que no se respetan en la práctica. Ahora, con relación a que es una vía de transporte público de uso exclusivo, recordemos desde cuándo los ciclistas estamos usando esa vía. Es a partir de la pandemia, bien lo has dicho. ¿Qué pasó? No hubo transporte público, entonces las personas empezaron a usar la bicicleta, porque además es un modo de transporte que es súper resiliente, ¿no es cierto? Para la salud incluso de las personas, se dieron cuenta de que era posible pedalear en Quito, que es otro mito que defienden muchas personas en redes, que en Quito no se puede pedalear, que deberían quitar ciclovías. Más bien todo lo contrario. Entonces, en la 6 de diciembre es complejo porque pasa la ecovía, no se ha puesto presión en que se ejecute el plan de ciclovías en esa avenida porque la gente utilizaba esta ruta de la ecovía que ya quedó desde la época de la pandemia en que sí podían utilizar. Entonces, claro, la gente no va a ir por donde cree que le van a atropellar, eso que sí quede bien claro. Va a ir por donde se siente más seguro y obviamente pensando en que el transporte público municipal, ¿no es cierto?, la ecovía iba a ser más respetuosa de cierta manera con los ciclistas, que no pasa mucho y que depende mucho de los conductores, pero que se tiene la sensación y por eso se escoge esa vía, ¿no? Aún después de este siniestro, de este atropellamiento, hay muchos ciclistas que siguen usando esta vía, porque a pesar de lo que pasó, sigue siendo más conflictiva la vía de la 6 de diciembre compartida con los autos. Sofía, un gusto. Jorge te saluda. Quiero ponerle nombre y apellido, vamos a ponerlo en pantalla, a la persona que lamentablemente falleció.
es Jaime Ventimilla. Él lo conocíamos muy trabajador de la Universidad Andina Simón Bolívar. Enviamos un abrazo solidario a su familia y a todo este entorno de personas que pensamos y que queremos una ciudad solidaria, respetuosa, con quienes nos movilizamos de manera diferente. Yo no sé cómo nos sentiremos, tendremos este miedo de salir a las calles. Y aquí voy regresamos acá a pantalla. Aquí voy con la pregunta. Tenemos un doble estándar de festejar por un lado en temas deportivos, decir que claro, tenemos a un campeón olímpico, ciclista, que el Ministerio del Deporte va a impulsar el tema del deporte del ciclismo, y sí que tiene que ver con ese doble estándar en el momento en que se piensa en las ciudades justamente con movilidad alternativa. ¿Cuál ha sido la construcción de la política pública en la ciudad en torno a esto? ¿Ha habido participación para la construcción de estas ciclovías? ¿Es algo que se lo pone ahí pero que no tiene una lógica para circular por toda la ciudad? ¿Hay capacitación justamente para los conductores, conductoras de transporte público para saber qué hago si veo a una persona ciclista a unos 5 o 6 metros adelante del autobús? ¿Qué debo hacer? ¿Le debo dar prioridad? ¿No le debo dar prioridad? ¿Hay este tipo de acciones concretas en la ciudad? A nivel local, durante el 2018 se emitió la ordenanza 194 que ya está en el Código Municipal, y a partir de eso, pues ahí se estipula una capacitación tanto para la MT, para conductores, incluso para quienes van a obtener su revisión vehicular. Ese era el planteamiento. Como parte de la mesa interinstitucional dejamos ya hecho eso, pero no se ha ejecutado. O sea, no hay un interés legítimo por este tema, y no solo a nivel de Quito, no solo sino a nivel también nacional. En este momento estamos conformando una coalición para poder presionar a las autoridades nacionales, que ahorita está en presidencia esta responsabilidad, de poder emitir el reglamento a la ley de tránsito. O sea, la ley que se emitió el año pasado ya es una ley que contempla la movilidad activa, los actores, ¿no es cierto?, vulnerables, la pirámide de la movilidad, que habla de que peatones y ciclistas son prioritarios, a pesar de lo que quieran hacer ver las personas que usan auto, tienen que frenar, porque la prioridad tiene el ciclista y el peatón, porque siempre está este discurso de que no respetan las leyes, de que los peatones y ciclistas se pasan los semáforos. O sea, en todas partes se pasan todos los vehículos, no respetan las normativas. Y no es que quién respeta más o menos, sino quién tiene la mayor vulnerabilidad en el tránsito. O sea, si se pasa un carro y se choca con otro, tiene un chasis. O sea, quien le atropella a un ciclista, a un peatón, le puede matar. Entonces, por eso también es nuestro interés de presionar porque salga este reglamento, y que el reglamento responda a estas necesidades a nivel nacional, que básicamente son bajar la velocidad. O sea, la velocidad marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y no estoy hablando de 10, 20 kilómetros, 5 kilómetros marcan, digamos, la diferencia entre lesionarle permanentemente a una persona y herirle o matarle. Entonces, eso tiene que estar regulado por el nuevo reglamento, pero también justamente para que pueda aterrizar a los gobiernos locales y que pueda convertirse en realidad y cambiar esto, ¿no? O sea, cuando hablaba con un amigo sobre este tema de cambiar el chip, ¿no? De poder aceptar que la movilidad sostenible, que la bicicleta es un modo de transporte que además requiere en principio unas ciclovías para que la gente que no se arriesga por todo este tema de violencia urbana pueda animarse. O sea, estamos pensando en mujeres con guaguas, en papás con guaguas, en gente vulnerable, en adultos mayores que puedan ir por una ciclovía segura y que se puedan mover en bicicleta. Esto es un ahorro incluso en salud pública. Y este amigo me decía, se cambia poco a poco, o sea, igual era el cigarrillo. O sea, en mi época, él es una persona adulta mayor, dice, en mi época los profesores te fumaban en la cara, o sea, fumaban en los espacios públicos, fumaban en los bares. Ahora ya no, porque hubo una regulación que prohibió todo esto. Ahora es absurdo pensar que alguien tenga el derecho de fumar en un lugar cerrado. Asimismo, pensamos que en algún momento van a pensar lógicamente, o sea, si es una persona que se mueve en bicicleta, que me está ahorrando además
un espacio de tránsito, porque las personas que elegimos ir en bicicleta incluso beneficiamos a quienes han optado por moverse en auto. Somos un auto menos, un tráfico menos, un parqueadero que van a tener disponible porque no estamos en auto. Entonces es completamente positivo para todos y todas que la gente pueda moverse en bicicleta y en transporte público. Y hay que motivar, o sea, como ciudades, se tiene que motivar. ¿Y cómo se motiva? Pues a través de infraestructura en principio, porque ¿por qué necesitamos la infraestructura? Si hubiese conductores y conductoras que respetan a los ciclistas, que rebasan con el 1,50 m, no haría falta ciclovías. Pero lamentablemente esta falta de empatía con la persona que elige moverse en bicicleta y a pie hace que sea necesario, imprescindible tener un lugar seguro donde estar. Listo. Sofía, tú acabas de mencionar que van a organizar una coalición, pero si bien está en este proceso, ya vimos la noche del viernes, justo en la 6 de diciembre y Orellana, que se organizó una movilización de ciclistas. Justo ahorita nuestro compañero Pepe nos va a mostrar en imágenes algunas fotografías de redes sociales en donde se puede ver varios ciclistas reunidos en este lugar, en donde también prendieron velas en honor a la persona fallecida. Vemos esto, también está una de los últimos sucesos en este año en el país, fue el de, en la ciudad, en Quito, fue el de Miriam Núñez, que fue atropellada en la autopista General Rumiñahui. Entonces, ventajosamente ella se pudo recuperar, pero sí hay una cifra de personas que están siendo víctimas, digamos, de tanto el accionar de los autos, de los conductores, como también del gobierno, ¿no? Que no facilita esta forma de movilizarse. ¿Ustedes tienen una cifra de cuántas personas, de cuántos ciclistas han sido afectados, no sé, durante el año anterior, durante el año de pandemia? En este año he buscado cifras, pero no encuentro cifras claras. Entonces, ayer incluso en Twitter de Ciclismo Urbano Quito también reportaron otro accidente en la ciclovía de la avenida, y este es en la ciclovía, ¿no? Ni siquiera es en una vía particular, sino en la ciclovía de la avenida Amazonas, a la altura de la Cruz del Papa, dice aquí, en donde se ve claramente que la bicicleta está dañada, está súper golpeada por un auto, en el que especifican ahí cuál es. Entonces, estas acciones, ¿cómo pueden en realidad buscar una solución, ¿no? Aparte de, formar esta coalición, ¿cuáles vendrían siendo los pedidos exactos en una ciudad en donde también la gente se queja de que prácticamente es un tráfico insoportable y, digamos, hay vías que son muy angostas para poner una ciclovía, para instalar una ciclovía? Entiendo que con los diseños urbanos, los arquitectos de ciudades pueden armarla así, no es algo imposible, pero ¿cuál vendría siendo el papel de las autoridades para aplicar estos sistemas en una ciudad mucho más ecoamigable? Entiendo también que Quito es una ciudad específica, también Cuenca creo que tiene medidas un poco más ya en beneficio de los ciclistas y de los transeúntes, pero otras ciudades dejan mucho que desear. De Guayaquil no sé cómo estará la situación allá. Quizás es que ustedes tienen una visibilidad a escala nacional de cuál es la situación de los ciclistas. ¿Cuál sería? Sí, lamentablemente quienes más fallecen son ciclistas y peatones, ¿no? El dato de 2021 es aproximadamente 20,000 siniestros de tránsito, porque algunos no son accidentes, o sea, un accidente es que te caiga una piedra, que te aparezca una vaca, ¿no es cierto? Pero un siniestro de tránsito es algo que tú puedes evitar, es algo que bajando la velocidad, frenando, mirando al frente. La primera causa de siniestros de tránsito en este país es por estar con el celular, por no ver, digamos, la vía. Y la segunda causa es la velocidad. Entonces, cruza estas dos variables
y vas a tener básicamente la posibilidad de lesionar o de matar a alguna persona. Estas, digamos, son las cifras específicas. También creo que es importante que se pueda dilucidar las cifras con relación a cómo se toman los datos, ¿no? Hay muchos datos que no reflejan la diferencia entre ciclistas y peatones. Hay mucha data que ni existe, o sea, como mencionas, las redes sociales en algunos casos mencionan más esto, ¿no es cierto?, los siniestros que ocurren en la vía, pero no están registrados en los datos. Entonces hay mucha información que seguro no aparece. Pero más allá de eso, creo que es importante, por un lado, lo que había mencionado, ¿no es cierto?, el reglamento a la ley de tránsito, pero por otro también, cómo ustedes como medios también replican esa información, o sea, cómo se posesiona un discurso que además invisibiliza a la mayoría. El 70-80% de las ciudades se mueve en transporte público y por lo tanto es peatón cuando se baja del transporte público, ¿no es cierto? Y el 20% en Guayaquil es el 12% tienen auto. Entonces, si ustedes ven las calles, el 12% ocupa el 80% del espacio público. Y cree que tiene todo el derecho de tener ese espacio, porque además está muy posesionado este discurso de que es el derecho del auto, la prioridad del auto, y las calles son del auto por la productividad, por la economía de la ciudad. Es como un discurso muy, muy posesionado, pero son el 12% en Guayaquil y el 20% en Quito. Los que causan tráfico, los que ocupan, incluso se estacionan sobre las veredas. Entonces, es una problemática que además no democratiza la ciudad. ¿Cuáles son nuestras demandas? Nuestras demandas son espacios para ciclistas. O sea, se satanizó que esta persona haya estado en la ecovía. Y yo digo, lamentablemente, esta persona era un funcionario también de una universidad, ¿no es cierto? Y que de cierta manera nos sirve, digo lamentablemente porque tal vez nos sirve como bandera de lucha, su muerte, porque no es el prototipo que quisieran los discursos pro auto. O sea, no es el típico chico que probablemente se pasó el semáforo, no es el adolescente que está ahí jugando en la vía, no, es una persona de 43 años que estaba moviéndose a su trabajo. A su trabajo. Entonces, no pueden salirnos con que, tal vez no respetó, tal vez es culpa de él, y estar buscando culpables. No, en realidad es la falta de infraestructura segura que le permite a una persona en edad productiva moverse de su casa, que era el Comité del Pueblo, a su trabajo, que era la Salesiana. Estaba, ¿qué?, a menos de 1 kilómetro de llegar a su trabajo. ¿Por qué? Porque una persona que conducía un carro que además es grande, que necesita tener en cuenta el peso de su carro frente a la velocidad, ¿no es cierto? Porque eso también le pudo pasar a un peatón si estaba cerca del bus. Entonces, esas decisiones son súper importantes que sean visibilizadas y que sean consideradas en la planificación. O sea, si queremos que más personas se muevan en bicicleta, si queremos una ciudad que sea más democrática, necesitamos generar las condiciones. Y las condiciones, aunque les duela al 12 y al 20% que se mueve en auto, tiene que ser la construcción de ciclovías. Las ciclovías salvaron vidas en la pandemia y solo se colocaron el 10% de los 60 kilómetros que ya están planificados, ya están diseñados, ya están aprobados. Lo que no hay es voluntad política de ejecutar. Justamente a diario tomamos decisiones, tanto las personas que caminamos, las personas que vamos en bicicleta y las personas que vamos o van en auto, pero estas decisiones son condicionadas por la infraestructura que se dan en las ciudades. Algo importante para tomarlo en cuenta, se acercan las próximas elecciones. Escuchemos cuál será la planificación de los posibles candidatos y candidatas a la administración de esta ciudad. Sofía, te agradecemos tu presencia. Esperamos justamente para dar seguimiento a estas exigencias, conversar en una nueva oportunidad contigo. Muchas gracias. Gracias por el espacio y saludos a la familia también, que lo sentimos mucho y estamos con ellos, todo el movimiento ciclista.